Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz que ilumina nuestro sendero, que nos ayuda sobre todo a hacer nuestro camino para llegar a la verdad y a la vida que es Jesucristo. Hoy leemos del libro del Eclesiástico, estamos en el capítulo 35 del versículo 1 al 15. Leitmotiv: sé generoso con tu Dios. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de comunión. El que hace favores es como el que ofrenda la mejor harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Comienza entonces, queridos hermanos, con los elementos prácticos. Diga tú de entonces, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, yo tengo mi altarcito, etc. En el famoso yo. Yo me confieso con Dios, yo con Dios, etcétera, etcétera. Dando y que hoy venían de yarare donde pela da ya poi nos anda ya poi lo pemba y pona ni ande la pichacuera penguana. La Biblia siempre está escrita a favor de la comunidad. Todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros recibimos como enseñanza, queridos hermanos, desde la palabra de Dios, está en función de nuestra comunidad. Nuestra propia conversión en función de la comunidad. El Señor por eso nos dice, apártanse del mal. Apártense de esto porque esto es lo que agrada a Dios. En que ya pemba iba. Anite lare yapo, lleva peñan de yarja y ponan de anire yapo porque te va a llevar a la infelicidad. Entonces, queridos hermanos, pidamos en la jornada de hoy, en primer lugar, discernimiento. Ya llegue shakuan va epalo imponá, allá llegue shakuan va epalo ibaía. Apechón yambo que y vamos a esforzarnos por hacer siempre el bien a nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.